los bienes del presidente Mejía. En su declaración jurada de bienes, presentada antes de asumir el poder en agosto del año 2000, Hipólito Mejía declaró que la suma de todos sus bienes ascendía a la suma de 19.076.603 pesos, equivalente a $1.180.000, calculados a la tasa vigente en mayo de 2000, que era de 16 pesos por $1. 3 años después, concedió una entrevista a la cadena Univisión donde se trató el tema. Hipólito Mejía era un hombre de negocios antes de saltar a la política. Por eso, su salario de unos $2.700 al mes no explica su fortuna. ¿Cuánto dinero tiene más o menos? No, yo debo tener $2 o 3 millones de dólares. 3 millones de dólares equivalen a 72 millones de pesos calculados a la tasa de 24 por 1 vigente en el 2003, año en que se hizo la entrevista. Cuando salió del poder en el año 2004, en su declaración jurada de bienes hizo constar que su fortuna ascendía a la suma de 46.502.920 pesos, poniendo en evidencia que había tenido beneficios durante sus 4 años en el gobierno de más de 27 millones de pesos. Entró al gobierno con 19 millones y pico y salió con 46 millones y pico. Pero no todos aceptaron como válidos los datos de su declaración jurada de bienes, alegando que la fortuna acumulada por el presidente Mejía era mucho mayor. En su declaración jurada de bienes, Hipólito Mejía dijo que su casa campestre de Jarabacoa le había costado 6 millones de pesos y la que posee en San Cristóbal la construyó a un costo de 4 millones de pesos. La doctora Aura Celeste Fernández, al referirse a los datos aportados por Mejía, dijo: una casa con carretera privada, con un invernadero y las demás exquisiteces, no es verdad que tiene el precio que indica el exmandatario en su declaración jurada, pues ya cualquier apartamento sin patio cuesta 6 millones de pesos. La doctora Aura Celeste Fernández pidió a las autoridades que investigaran al expresidente Mejía por considerar que su patrimonio se había ampliado demasiado en 4 años con relación al que tenía cuando comenzó sus funciones como presidente. Andrés Escarramán, subsecretario de Medio Ambiente y asistente especial del presidente Hipólito Mejía, tuvo a su cargo la construcción de la casa en Jarabacoa. En un allanamiento realizado por el Departamento de Prevención de la Corrupción en su residencia, se encontraron documentos que demostraron que la casa de veraneo de Hipólito Mejía en Jarabacoa había costado 30 millones de pesos. Con relación a la casa de campo de Hipólito en San Cristóbal, el sindicalista Juan Uvieres declaró a la prensa que la misma se construyó con fondos provenientes del fraude del Plan Renove, señalando a Johnny Morales como la persona que facilitó el dinero para esos fines. Entonces, como Fabio Ruiz estaba a mi derecha firmando un contrato, y si hay 15 o 20 millones de sobrevaluación, es posible que tenga en los bolsillos de Fabio Ruiz, de Castillo Tío y de otros funcionarios del ayuntamiento, de Johnny Morales, que dice que es amigo del presidente. Johnny Morales fue uno de los principales acusados en el caso de corrupción en el programa de renovación de autobuses del transporte público, mejor conocido como Plan Renove, donde se cometió un fraude de más de 1.800 millones de pesos, considerado como uno de los más grandes fraudes cometidos contra el Estado durante la administración de Mejía.